Ya está. Bien, como les decía, estamos llevando paso a paso, ¿sí? No se olviden, estamos llevando paso a pasito. Primero habíamos hecho el tema número uno, habíamos hablado acerca de las estadísticas, ¿no? La estadística es un conjunto de datos organizados, sistematizados, para poder demostrar algún acontecimiento. Eso en síntesis lo hemos dicho, ¿sí? Al margen de la historia y demás. Pero lo importante de la estadística es organizar, ¿no? Recopilar y presentar los datos. En el tema 2 hemos visto, a ver, acerca de la muestra, si no me equivoco, y población, ¿no es verdad? Muestra y población. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos hecho, eh, ya desde ese momento ya hemos tratado de estudiar, ¿sí? Un grupo de personas, ¿recuerdan? Para ello nosotros habíamos visto las diferentes formas de poder sacar muestras. Aleatorio simple, sistemático, conglomerado, ¿no? Además hemos visto muestreo probabilístico y no probabilístico. Eso es muy importante, de las cuales nosotros deberemos elegir de acuerdo a nuestro contexto a una cierta cantidad de personas para estudiarlos. Y esa cierta cantidad de personas no necesariamente, digamos, tiene que ser a nuestro libre albedrío, ¿no? Para ello existen métodos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace primero? La formulita, ¿se recuerdan? En Excel les he mostrado y demás. ¿Cuánta cantidad tengo? ¿Cuánto necesito yo para saber exactamente el número de participantes en mi estudio? Entonces calculo mediante mi formulita que les he presentado, saco el número, la cantidad de personas y recién me inserto a estudiar. Después de haber sacado el número, ¿sí? O la muestra, ¿no? Estudio cuál de las o cuál de los métodos debo utilizar. Estos sean generalmente no probabilísticos. Esa es generalmente la que se utiliza, ¿sí? La que se utiliza, perdón, probabilístico, perdón, probabilístico y no probabilístico en pocos casos, digamos, los científicos que son entendidos en la materia, ellos son los que utilizan, ¿sí? Los probabilísticos generalmente se utiliza para estudios económicos, eso que quede claro, ¿ya? Pero aquí la pregunta será, ¿no? Eso se preguntarán ustedes, de una población finita, la que hemos llevado, ¿no? Generalmente se utiliza esa, por eso es la que les mostré todo. Y una vez ustedes determinan, ¿qué hacen? Las variables discretas o las variables continuas, es en el tema 3 hemos visto. Si se tratan de variables discretas o si se tratan de variables continuas, ¿no? Las discretas habíamos dicho que son números enteros, se he dicho, ¿no? En las continuas pueden estar divididos en fracciones, ¿sí? O infinitas también, ¿sí? Mucho dependerá. Entonces, eso ustedes eh, toman la decisión. ¿Para qué? Para tabular los datos. Posteriormente lo vamos a ver. Aquí este es un tema auxiliar, podría decir, ¿sí? Para que ustedes comprendan cómo se hace el redondeo de datos. ¿Sí? Es muy importante para que se pueda considerar como científico estas.
¿Sí? Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Redondeo de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? El redondeo es el proceso y el resultado de poder simplificar un número, ¿no? De redondear. Es decir, eliminar ciertas cifras. Este es muy importante. Eliminar ciertas cifras o diferencias para considerar una unidad entera. ¿Sí? Entonces, gracias al proceso de redondeo, se facilitan los cálculos para no estar omitiendo, para que no nos falte, digamos, números o nos sobre, aunque en realidad ocurre, ¿sí? Ocurre, pero para no poder cometer errores, aplicamos, digamos, de manera eh, técnica, ¿no? Por tanto, podríamos decir, el redondeo consiste en no considerar los decimales. Eso y ustedes ya conocen por demás, seguramente les ha hablado su profesor de matemáticas también, ¿sí? A veces hay números, muchos números decimales y por tanto se redondea, ¿no es verdad? Para ello, pero requerimos, ustedes han debido ver o estudiar en este tema, eh, ¿no? Las técnicas de redondeo, ¿no? Que generalmente se consiste en cortar números para quedarse solo con el entero en algunos casos, mucho dependerá. Entonces decimos redondeo de números enteros, ¿sí? Esto quiere decir si queremos redondear, por ejemplo, digamos, acá, el número 2, ¿no? 2 en el resultado me sale 2.3, ¿sí? Pero aquí estoy hablando de enteros, redondeo de enteros, de números enteros. Y por tanto necesito simplemente saber, ¿no? Este número que está adelante, 2, ¿no? Y no así, 3. ¿Cómo hago? Mira, este es lo que estoy haciendo, que en mi definición me dice eliminar. Estoy eliminando ¿cuál? 3, ¿no? 0.3 estoy eliminando. Y simplemente me quedaré con ¿qué? Con el 2. Este como un ejemplo de manera sintética. En las técnicas vamos a ver con más profundidad. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, simplemente me he quedado con 2. En cambio, acá hay 2 posibles. Esto es 2.3. ¿Sí? Aquí tenemos otro número, ¿no? Otro número fraccionario. En este caso, fíjense ustedes, el mecanismo de redondeo llevará a dejar de lado el 0.9 y a sumar un 0.1. Fíjense ustedes, ¿no? Cuando este número, ¿sí? 4.9, ¿no? Aquí ya no estoy eliminando, estoy considerando, ¿sí? Estoy considerando este número fraccionario. Fíjense, no estoy considerando, estoy sumando, estoy adhiriendo de manera indirecta, ¿no? Y así trabajar simplemente con 5 y no así con 4.9. En cambio, en el anterior caso era, fíjense ustedes, 2.3 y, ¿no? Le he quitado 0.3, ¿sí? Y simplemente me he quedado con el 2. Pero en el segundo ejemplo, 4.9, ¿no? Estoy adheriendo. Entonces, ¿qué decimos en síntesis? Que en algunas ocasiones nosotros sumamos, ¿no? O en algunas ocasiones lo excluimos.
¿no? La idea sería, ¿no? Excluir o adherir. ¿Sí? En este caso estoy excluyendo, estoy eliminando. Pero en este caso estoy adheriendo, ¿no? Al número anterior para que esto se vuelva redondo, número entero. ¿Sí? En síntesis. Entonces, eso es en cuanto al redondeo. ¿Sí? Ahora, ¿existe técnicas? Hay técnicas. Eso vamos a ver. Ahora veamos acá. Redondeo de números decimales. ¿Sí? Aquí ya me está diciendo que trabaje, ¿no? Con números decimales. Esto pueden ser, por supuesto, de acuerdo al investigador, ¿no? Si quiere considerarlo 2 o 4, 5 o 6 decimales, mucho dependerá del investigador. Entonces, ¿qué decimos? El redondeo no solo se utiliza para operar con números enteros, lo que habíamos visto en el anterior. También puede servir para eliminar algún cálculo decimal, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿sí? Acá nos da un número fraccionario, ¿sí? Que es 8.1463. Entonces, mucho dependerá cuántos números quiero redondear. En este caso me está pidiendo que redondee 3 números. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces me voy a quedar simplemente con 3 números dígitos. 1, 2, 3 decimales, si vale el término. ¿Sí? Esto también ustedes han debido ver en contabilidad. ¿Sí? En contabilidad, por ejemplo, generalmente se lleva 2 números decimales. Generalmente podría haber otros criterios. Nada está dicho. ¿Sí? Mucho dependerá del contador si quiere llevar con exactitud las cuentas del balance, estados resultados, hoja de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Los libros contables que están mencionados en nuestro código de comercio. ¿Sí? Mucho dependerá, pero generalmente pide 2 dígitos de números decimales, obviamente, ¿no? ¿Sí? ¿Se recuerdan eso? ¿Alguien recuerda? El redondeo de números. ¿Recuerdan en contabilidad? Hola, ¿sí o no? A ver, ¿dónde está Jocelyn? ¿Recuerda? No. Jocelyn, ¿estás ahí? No está. José, ¿estás ahí? Sí, Lice. ¿Recuerdas el redondeo de la contabilidad o en la contabilidad? No, Lice. No recuerdo. Ya, no hay problema, ¿sí? No hay problema.
Entonces, generalmente se utilizan 2 dígitos, ¿sí? En contabilidad. En este caso, seguimos recortando, ¿no? Seguimos eliminando otro número a 2 decimales. Fíjense ustedes acá. 8.15, ¿sí? Aquí ya no estoy manteniendo. Si se fijan ustedes acá, ¿sí? Estoy eliminando la 3, ¿no? Y simplemente estoy trabajando 146 después del punto. O si sigo recortando, fíjense, en este caso ya no estoy, ¿sí? Ya no estoy eliminando, más bien estoy adheriendo, ¿no? Al número inmediato. ¿Sí? Que acá teníamos 4 y acá aparece 5, ¿no? Entonces, esa es la idea. Fíjense ustedes, en algunos casos disminuye o se mantiene en todo caso. Simplemente eliminamos, ¿no? El último número. Pero en algunos casos aumentamos. En algunos casos mantenemos, como en este caso. 3 dígitos decimales, ¿sí? Mantenemos 146, 146, ¿no? Si se trata de 2 decimales, acá 15 y aquí había 14. Entonces estamos aumentando, ¿no? O mantenemos o aumentamos de número. Esa es la idea central, digamos, del redondeo, ¿no? De números enteros, de números decimales. Este es muy importante para nosotros, redondeo en el comercio, ¿no? Aquí nos da algunos ejemplitos, por ejemplo, dice, supongamos que una persona adquiere distintos productos de una tienda y la cuenta a pagar es, fíjense esto, ya estamos hablando de contabilidad, ¿no? A pagar, ¿cuánto? 48.97 pesos bolivianos, podríamos decir, pero 47.97, ¿podremos cancelar así en dinero, en billete, en monedas, si vale el término? ¿No? 47 no habría problema, digo 48, pero 97 centavos es un poco complicado cancelar, ¿no? Que les dé un boliviano y ustedes les devuelva 3 centavos. Pues fíjense, ya tenemos problemas de vuelta, ¿sí? Para estos casos, fíjense ustedes, vamos a utilizar un número redondo, ¿no? Simplemente faltaría acá 3 centavos para que esto se vuelva en 49, ¿no? Entonces, utilizaríamos directamente o pagaríamos en todo caso 49 bolivianos. Fíjense, ¿no? Hay complicaciones de este tipo. Y estas complicaciones de este tipo generalmente en las fábricas, industrias o ¿no? La comercialización de productos, mucho dependerá del margen de utilidad que estén utilizando. Ocurre, ¿no? En el cálculo, el que realiza el presupuesto y demás, van a tropezar con estos montos, ¿sí? Entonces, fíjense, para no tener complicaciones, directamente yo trabajo. Nos faltan 3 centavos. Entonces, simplemente voy a trabajar con 49 bolivianos. De este modo me facilita, digamos, ¿no? La devolución del vuelto. ¿Por qué 3 centavos? No sé, es complicado, ¿no? Devolverlo. Este ocurre generalmente en temas de redondeo, ¿no? Y así podemos enumerar muchos casos, ¿sí? Entonces veamos algunas técnicas y métodos de redondeo. Este es muy importante de lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? En algunos casos manteníamos el número y en algunos casos aumentábamos, ¿sí? Aumentábamos. Entonces aquí tenemos algunas normas o reglas para redondear.
Así sean números decimales o también pueden ser enteros. Mucho dependerá. ¿Sí? Regla número 1, por ejemplo. Si el siguiente dígito hacia la derecha después del último que desea observarse es menor a 5, ahí está un parámetro que les está dando acá. Entonces el 5 es muy importante. El número 5, ¿no? Menor a 5, trabajaríamos con 2, 1, 3, 4. Ese sería el rango que trabajaríamos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Menor a 5. Esos son los números. Entonces, mira, si nos damos cuenta, ¿sí? Acá, menores a 5, dice. Entonces aquí era menor a 5. ¿Dónde está? Acá. Este 3 era menor a 5. Ya, cuando es menor a 5, entonces, ¿qué hago? Simplemente mantengo, ¿no? El número. Simplemente lo estoy quitando la 3 que vemos acá. Pero si es mayor a 5, como en este caso, acá el último número era 6. Y por tanto, ¿qué pasa? Aumenta de número. Es mayor a 5. Ya tenemos una idea. Ya tenemos una idea. ¿Sí? Entonces, dice, el último no debe ser modificado si es menor a 5. Si es menor a 5, el número no debe ser modificado. Eso es lo que nos está diciendo. Fíjense ustedes, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un rango, un parámetro. 8, el número es 8.453, ¿no? Donde, ¿sí? 3 es menor a 5. Por tanto, se mantiene. En este caso me está pidiendo que redondee en 2 dígitos decimales. Fíjense ustedes, ¿no? 45. Se mantiene cuando 3 es menor a 5. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿no? 8, el mismo ejemplo. 8.453 se convertirá en 4.45 nada más. Y estamos excluyendo esta 3 que está acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esta 3 es menor a 5. Perfecto. Regla 2. En el caso opuesto al anterior, o sea, a la inversa de esto, cuando el dígito siguiente, ¿no? El límite es 2 dígitos acá, ¿no? El límite es mayor a 5, el último se debe incrementar en una unidad. Fíjense, entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando este número que vemos acá es mayor a 5. Obviamente es mayor a 5 el 9, acá vemos, ¿no? 8.459, donde 9 es mayor a 5. Por tanto, ¿sí? Nuestro redondeo en 2 dígitos, estamos trabajando con 2 dígitos. Puede ser esto con 3 o con 4, mucho dependerá, como les digo, ¿no? Entonces es 6 es, o digo, 9 es mayor a 5. Por tanto, ¿qué hacemos? Entonces, fíjense ustedes, esto se convierte o aumenta al 5. Entonces se vuelve en 6. ¿Por qué? Porque 9 es mayor a 5. Entonces, ejemplo, dice acá. Acá tenemos un ejemplo también, 8.459. Se convertirá en 8.46. Fíjense ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este 9 es mayor a 5. ¿Sí? Mayor a 5. Por tanto, esto se vuelve en 46. Es lo que nos está diciendo. Regla 2, ¿no? Entonces, aquí hemos visto menor a 5, acá mayor a
5. Aunque aquí el signo no está variando. Alguien se estará preguntando por qué ese signo. Esto era así. ¿Sí? Donde 9 es mayor a 5. ¿De acuerdo? Tenemos regla 3. Dice, si un número, dice, si un 5 sigue al último dígito, fíjense ustedes, aquí el parámetro mínimo, ¿no? Que desea conservarse y después del 5 hay al menos un número diferente de 0, el último se debe incrementar en una unidad. Aquí no está, estamos insertando un 0, fíjense. Un 0. ¿Dónde? A ver, veamos esto, ¿no? Siempre estamos trabajando con 2 dígitos, por si acaso. Eso que quede claro. Decimales. 2 dígitos decimales. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un número de 6 dígitos decimales. 6.345070. Ese es el número, ¿no? Fíjense ustedes, nos dice, ¿no? Si un 5 sigue, ¿ya? Que un 5 sigue al último dígito. Entonces, estamos hablando de estos números. Aquí tenemos un 5 parámetro. Estamos trabajando, hemos dicho, con 2 decimales. Entonces, sería simplemente hasta acá, ¿no? Estamos trabajando con 2 decimales. Entonces, estos 2 decimales tienen que considerarse. Pero dice, el último dígito es 5, ¿no? Si un 5 sigue, ¿no? Es el último dígito. Además, dice, que está acompañado por un 0, ¿sí? 5 y 0. Entonces, este número, fíjense ustedes, en este caso sería igual a 0. Digo, igual a 5, el 5. Pero sigue un 0. En este caso, entonces, esto se mantiene 6.35, como está. ¿Sí? ¿Sí? 0. Entonces, por tanto, esto simplemente lo estamos manteniendo. Aquí. Ya, aquí no está mal. Esto es 4. ¿Ya? Se mantiene. Eso es lo que nos está diciendo. ¿No? Entonces, simplemente vamos a trabajar 0, digo 6.34. Esa sería la idea. Si tiene un acompañante de un número 0. ¿Sí? Aquí está igual. Estamos mal. Fíjense, ¿no? Este es el acondicionante que nosotros estamos viendo. Esa es la regla 3. La regla 4. ¿Sí? La regla 4. Entonces, si el último dígito deseado es un número par y a su derecha hay un 5, ¿no? Hay un 5 como dígito final o seguido de ceros, fíjense, entonces no se realizan más cambios que el mero truncamiento. En este caso dice que el número es par, ¿sí? En este caso sí es un par. ¿Sí? Y a su derecha hay un número, hay un 5 acá, un 5, ¿no? Como dígito final, este es el dígito final, y seguido de ceros, acá 0, 0. Por tanto, esto también se mantiene, como está, 4.32. Fíjense, ¿no? Entonces, mantengo el número de los 2 dígitos. Ejemplo, dice acá, ¿no? 4.32, 500 y
simplemente yo, ¿no? Pasaría aquí, estos ceros no contarían, ¿no? Entonces lo estoy eliminando y simplemente lo voy a mantener 4.42. Esa es la regla 4. Y finalmente, ¿no? La regla 5 tenemos de manera opuesta a la regla anterior. En este caso es diferente, fíjense ustedes, este es muy importante, ¿no? En este caso es diferente porque es número impar. Aquí tenemos un número impar y además sigue por un 5. Y en ese caso, fíjense ustedes, en ese caso, redondeo al número 2. ¿No? Esto se vuelve en 2 cuando ocurre estos casos. Muy importante. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo, 4.31, 500, y reduciéndolo, esto 4.315 se convierte, ¿no? En 4.32. Fíjense ustedes, estoy aumentando de número. Bueno, espero que me hayan entendido. Eso sería todo por hoy. En unos minutos creo que se nos va a cortar. Y pues estudienlo